Ya, es un tema muy bonito que nadie lo ha visto hasta el momento, no, digamos, se ha visto en universidades hace tiempo, pero se ha dejado, digamos, porque más nos hemos abocado al sistema del sistema de la Universidad Boliviana. Pero también hay un sistema que realmente se maneja, y es el del Mercosur, o lo que se conoce como el sistema Arcosur. En ese sentido, ese es el plus, ¿no?, de este módulo, que se les va a dar primero una parte, las características, la diferencia, para entrar el día sábado, porque es bastante la información, he tratado de plasmarlo, pero para el sábado, porque para entrar en un preámbulo, pero explicarles, ¿no?, un poco la diferencia para después entrar ya en el proceso de autoevaluación del Mercosur, que lo vamos a hacer el día sábado. Espero que no se falten el sábado porque ese es el plus también de este módulo, ¿no? Generalmente no lo se lo ve, generalmente son cursos muy caros o generalmente solo se abre para 10 titulaciones, ¿no? Que voy a ir explicando, ¿no? En ese sentido, como les decía, en Bolivia solo manejamos, digamos, una forma, hay varios sistemas, pero los más conocidos y los más resaltantes es el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación del Sistema de la Universidad Boliviana, que es el comité que maneja el Comité Ejecutivo de la Universidad, del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana a través de la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación, que ustedes conocen y mediante ese sistema ustedes han acreditado. También hay el sistema de acreditación regional de carreras universitarias para el Mercosur, en sí el sistema Arcosur, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a explicar un poco para preámbulo, pues les decía el día sábado, no se falten porque no lo van a ver y van a tener la primera oportunidad de ver cómo siempre se hace, ¿no? El Mercosur, todas esas cosas, ¿no? Cómo se hace la autoevaluación, qué documentos se tiene y todo eso, ¿no? En un primer capítulo, en la primera unidad, se ha hablado, ¿no?, de todos los anteriores, es un resumen, como les decía. Generalmente en 1500, no, en la ley de reforma educativa, que era en 1565, promulga pues en julio de 1994, que pretendía incorporar un sistema nacional, ¿no?, que les explicaba, ¿no?, de acreditación, medición de calidad educativa, que es el SINAMED, a través de qué? De un Consejo Nacional de Acreditación y Medición de la Calidad Educativa, que era el CONAMED. Estos sistemas, y a través que otro sistema también, que era el Sistema Nacional de Medición de Calidad del sindical, en ese sentido han llegado a fracasar, no se ha podido concluir. En esa situación, las universidades públicas toman esa demanda, más que todo por las universidades autónomas, y en el Congreso, en el octavo Congreso Nacional de Universidades, que se celebra en junio de 1994 a mayo de 1996, se crea por primera vez la Secretaría Nacional de Planificación Académica y Acreditación y Evaluación, ¿no?, que juntamente estaba en esa secretaría. Posteriormente, en un Congreso Nacional Extraordinario de 14 al 16 de marzo de 1996, se aprueba la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación. Posteriormente, ya en el noveno Congreso Nacional de Universidades de mayo de 1999, se crea la Secretaría Nacional de Evaluación y Acreditación, como hasta la fecha, ¿no? Entonces ya la Secretaría ya digamos, toma, ¿no? Digamos, las directrices y los lineamientos del sistema de la Universidad Boliviana. A través de eso, en una década de 90 años, se formaliza también el tratado que se celebra en Asunción, creando el Mercosur. Por eso ustedes ven en el loguito hay cuatro estrellitas y representa a los países fundadores de esto del Mercosur, donde estaba Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En 1990 se realiza por primera vez la reunión de ministros de educación, ¿no? Entonces, hay del Mercosur, donde se plantea, ¿no? Estandarizar los sistemas educativos, se habla del reconocimiento de estudios, la homologación de títulos con la finalidad de dar curso a la circulación de estudiantes y profesionales, ¿no? Una propuesta flexible dando en la acreditación y el reconocimiento de estudios y títulos, como les decía, ¿no? Ya en 1998 se aprueba, ¿no?, con un memorando de entendimiento el tratado, implementando por primera vez el MEXA, que era el mecanismo experimental de acreditación de carreras para el reconocimiento de título o grado universitario en los países miembros del Mercosur.
Ya en noviembre del 2006, en la ciudad de Granada, Brasil, se dio la conclusión del proceso de evaluación y aplicación del MESA con una valoración positiva. Como era experimental, a partir ya del 2006, ya digamos, se aprueba, ¿no? Se consolida este sistema, ¿no? Asimismo, en la 30ª reunión de ministros de Educación celebrada el 24 de mayo de 2010 en Belo Horizonte, Brasil, se dio por concluido la etapa del mecanismo experimental y se aprueba un plan de trabajo, ¿no? De orientado a elaborar un sistema de acreditación permanente. En ese sentido, se ratifica ya en el memorando de entendimiento, celebrada ya en la trigésima, en la 30ª reunión de ministros de Educación, celebrada en el 9 de noviembre de 2007 en Montevideo, Uruguay, dando lugar ya al sistema Arcosur, ¿no? Posteriormente, generalmente, como nosotros no teníamos una agencia, hasta la fecha nosotros tenemos una comisión, esto del Mercosur, pero en la ley de educación número 70, Belén Siñani, Elizardo Pérez, determina, ¿no? Que se debería crear una agencia, lo que hoy en día ustedes conocen, si lo han leído, la PEASU, ¿no? Pero posteriormente, al no darse no se pueda consolidar por diferencias, más que todo por quién va a estar a cargo y por el tema también de quién van a financiar, entonces crea la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias, ¿no? En ese sentido, el propósito de estos sistemas de evaluación son los siguientes, ¿no? En lo que se plantea igual, ¿no? En el reglamento coincide, ¿no? Con nuestros propósitos. Es promover el mejoramiento de la calidad, la pertinencia educativa en los procesos de enseñanza, aprendizaje, investigación, interacción social, ¿no? Proteger y o mantener la confianza y la credibilidad de la sociedad en las universidades que cuentan con carreras y programas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Asegurar que los graduados universitarios estén preparados para la práctica profesional en el país y en el ámbito geográfico por los convenios regionales que incluyan el intercambio de servicios profesionales. Además, proyectar a las carreras internacionalmente evaluadas en el marco de acción de las instituciones afines, ¿no? Coadyuvar para que los procesos académicos, económicos, financieros y administrativos en las universidades públicas se desarrollen con altos grados de eficiencia y eficacia. En ese sentido, mejorar la calidad como imperativo de la justicia social en el uso eficiente de los recursos financieros asignados por el Estado y la sociedad boliviana de la educación universitaria y autónoma. Como ven, eran esos 6 propósitos que hasta la fecha se mantienen y coinciden con los propósitos del Sistema Nacional de Evaluación del Sistema de la Universidad Boliviana. En ese sentido, hay una diferencia, ¿no? En cuanto a manuales y reglamentos. En el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación tenemos el reglamento de evaluación y acreditación de programas y carreras, ¿no? El reglamento general. A la vez se tiene el manual para la evaluación externa y acreditación de carreras y programas en Bolivia, lo que ustedes conocen, ¿no? Cuando ustedes han llevado adelante, a los pares les hemos dado un manual. Posteriormente, ustedes también han hecho bajo ese manual que contiene el marco referencial del área del este en cuanto a sus áreas, variables, indicadores, donde han podido ustedes recolectar toda esa información. En cuanto al Arcosur, es diferente, ¿no? Tiene, en primera instancia, lo primero es como nuestro reglamento, es el manual de procedimientos del sistema Arcosur, ¿no? Donde da el paraguas, da las directrices, da la norma, todos los procedimientos igual que el reglamento. Y a la vez también es que no, los otros países son más responsables, hay un manual de responsable técnico, ¿no? Entonces, debe cumplir ciertos estándares, incluso, ¿no? En el procedimiento, las directrices y todo eso, cómo debe llevar a cabo el responsable técnico. El responsable técnico no debe salirse ni del marco, incluso, ¿no? Respetando la norma incluso del Estado y todo eso, ¿no? Y posteriormente tenemos los criterios de calidad, lo que nosotros conocemos, lo que les decía, ¿no? El marco de referencia. A la vez, lo interesante en esto, en el Mercosur, sí hay una guía de autoevaluación. Hay una guía, ¿no? Donde digamos, te da las instrucciones cómo debería hacerse en sí la autoevaluación para el sistema Mercosur, ¿no? Posteriormente, también una guía de observadores muy diferente, ¿no? Entonces, voy a ir explicando a detalle esas cosas que realmente son importantes. Por eso les decía,
La clase de hoy es importante porque es complementario a la clase del día sábado, que en gran parte les voy a explicar cómo se evalúa en el sistema de cosas, ¿no? Con todas esas cosas que estamos hablando. En ese sentido, como ven, hay una diferencia, pero también hay reglamentos que se usan en esos procedimientos, en los sistemas de medición de calidad. A ver, ustedes saben que en el sistema de la Universidad Boliviana nosotros tenemos áreas del conocimiento en el cual las carreras deben hacer en base a un marco de referencia para hacer su informe de autorización. En otras palabras, para hacer la recolección de información en base a esas áreas, las variables y los indicadores. Como ustedes ya saben, tenemos, ¿no? Para el área de agronomía, como antes era una carrera madre, se mantiene la denominación, maneja, ¿no? Pero ahí se incorporan, ustedes saben, es agronomía, veterinaria, eh, ingeniería forestal, zootecnia y todo eso, ¿no? Entonces, arquitectura lo mismo, ¿no? En arquitectura, como es una carrera madre, ahí, pero lleva la denominación, está arquitectura, diseño gráfico, diseño de interiores, está artes incluso, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Incluso ahí está diseño gráfico, ¿no? Entonces, como ven, ¿no? Como ven, tenemos el área de ciencias puras y naturales, tenemos el área de derecho, ciencias políticas, tenemos el área de ciencias económicas, tenemos el área de enfermería, tenemos el área de farmacia y bioquímica, tenemos el área de humanidades en cual ustedes han podido evaluarse y con ese marco, juntamente con la guía, han podido hacer, ¿no? El proceso de evaluación y posteriormente, juntamente, la evaluación externa con fines de acreditación con los pares, ¿no? Que han tenido como referente, que coinciden, ¿no? Que tienen esas relaciones, esa coherencia, ese espejo, ¿no? Tenemos también el área de ingeniería, tenemos el área de medicina y tenemos también para el área de facultades técnicas, que en otras palabras son para las carreras técnicas, ¿no? A nivel a nivel técnico superior. Tenemos también para el área de odontología. Y lo diferente es que en el área, en el sistema Arcosur, solo se pueden abrir las 10. Aquí falta una titulación, ahorita me ves, te lo voy a- se manejan 10 titulaciones, pero cuando era el MEXA solo había tres, ¿no? Que eran agronomía, ingeniería y medicina. Posteriormente, a los objetivos del milenio, y por las reuniones de ministros que se lleva, porque ahí se plantea, ¿no? Se hace solicitud, incluso, ¿no? Por los objetivos y por el contexto se han abierto, ¿no? En el tema para las carreras de arquitectura, de enfermería, de farmacia, aquí falta, aquí tendría que ser bioquímica, ¿no? Aquí está, bioquímica. Bioquímica. Veterinaria, geología y economía. Como pueden ver, solo hay para esas 10 titulaciones. Ahora, para que se pueda abrir tal vez para ciencias de educación, se tendría que mandar una solicitud, pero eso lo van a tratar en la reunión de ministros. Posterior baja a las estes, ¿no? A las estes, son como departamentos donde hay educación, entonces bajan, ¿no? Entonces es una estructura que les voy a explicar también más adelante, ¿no? El día sábado. En ese sentido, como ven, no para toditas, por eso cada igual, ¿no? Cada 6 años se abre, incluso no el Mercosur, incluso ahora ya se abre a cada 2 años para aquellas carreras, digamos que de estas 10 titulaciones pueden haber solicitudes, ¿no? Siempre hay convocatorias. Por eso este año se ha abierto para medicina, ¿no? Donde han podido hacer su proceso, su solicitud a la carrera de medicina de su universidad de la OPEA. Ahora, posteriormente, para el año se va a abrir para enfermería. Esperemos que también con la carrera que le ha ido muy bien puedan ellos solicitar y entrar también porque los beneficios también son amplios, ¿no? Una vez les reconocen, es fácil la homologación y al menos para los docentes hay la movilidad, quieran hacer posgrado, hay becas, como les decía, hoy en día como ustedes como carrera acreditada tienen que ya hacer los nexos, ¿no? Como un ejemplo así bien, bien claro es lo que hace idiomas, ya ha hecho intercambio con pares de, incluso docentes de Brasil, de Italia, incluso ustedes mismos en las noticias tienen una página realmente las que le están sacando provecho de eso es la carrera de idiomas europea, ¿no? Incluso ya hay intercambios de estudiantes, ¿no? Yo creo que la carrera de ciencia de la educación tampoco debe quedar ahí, tienen que ya incluso, ¿no? Proyectarse también a
nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, como ven, esa es la diferencia en cuanto a, nosotros hablamos en áreas del conocimiento, en cambio ellos se habla de titulaciones, ¿no? Entonces, como ven, están las 10 titulaciones abiertas, convocatorias, que sí estas carreras pueden presentarse para el proceso Arcosur, ¿no? Entonces, en ese sentido, a ver, como ven, en el Sistema Nacional de Evaluación del CUB, nosotros manejamos las áreas, las variables, los indicadores, los requisitos mínimos de acreditación y los criterios, como ven. En cambio, en el arco sur es diferente. Ahí se manejan dimensiones. Ahí son 10, 4 dimensiones. Después las dimensiones, las variables serían los componentes, los indicadores serían serían los criterios y a la vez también tienen indicadores, ¿no? Que corresponden, se subdividen, ¿no? Eso también lo vamos a ver el día sábado, no se preocupen, ¿no? Es muy diferente la estructura, ¿no? Pero tiene eso, ¿no? Las áreas tendrían que llegar a ser las dimensiones, las variables serían los componentes y los criterios, está aquí al revés, tendría que venir así. Este tendría que ser aquí. Indicadores, indicadores, y aquí serían los criterios. Los criterios muy diferentes, ¿no? Como ven, ¿no? Entonces, eso lo vamos a explicar también a detalle el día sábado, no se preocupen, ¿no? Entonces, esa es la diferencia o la comparación que se tiene con el sistema nacional como el Arcosur, ¿no? Como les decía, en el sistema nacional manejamos ese enfoque, ¿no? Esos dos enfoques, que es cualitativo por la roseta que se da, ¿no? Por la evaluación también, ¿no? Y cuantitativo por la nota, ¿no? Pero en cambio en el Mercosur maneja los dos enfoques, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Pero tiene un predominio más cualitativo, les comento, es más subjetivo. En cambio de nosotros es más objetivo en ese sentido, ¿no? Por eso también el procedimiento se tarda bastante, ¿no? Entonces vamos a hablar de todo eso también, ¿no? Como ven, era lo que les decía, ¿no? Nosotros tenemos 10 áreas, ahí ustedes las conocen porque han trabajado en ellas, tienen la experiencia. Área 1 es normas jurídicas institucionales, la 2 la misión y objetivos, 3 currículos, 4 administración, gestión académica, 5 docentes, 6 estudiantes, 7 investigación, interacción social y extensión universitaria, 8 recursos educativos, 9 administración financiera, 10 infraestructura. Y en el Mercosur, lo que les decía, nosotros manejamos, se manejan dimensiones, ¿no? La primera dimensión es el contexto institucional, 2, proyecto académico, 3, población universitaria, 4, infraestructura. Así a simple vista pareciera que fuera sencillo, no. En sí, el proyecto académico es como la vértebra y vincula todas esas 10 áreas que nosotros manejamos. Si ustedes ven la dimensión del contexto institucional, ahí están normas jurídicas institucionales, está misión y objetivos, está administración, gestión académica. En cambio, en el proyecto académico está el currículum, está investigación, interacción y extensión universitaria, población universitaria, ahí está el docente, los estudiantes, los titulados y todo eso, ¿no? Incluso, ¿no? En infraestructura, lo obvio, ¿no? Incluso está administración financiera, recursos educativos. Entonces, como ven, todo está propiamente vinculados, ¿no? Lo otro que nosotros lo tenemos desgregado, en cambio ellos lo contemplan de esa manera, estructuran de esa manera que también lo vamos a ver, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros hablamos de la dimensión, es donde agrupa, ¿no? Los grandes rasgos, caracteres de esperidad, aspectos de las carreras sobre el que se emite un juicio y que en su conjunto expresan en la totalidad de la carrera. Hasta el momento, no sé si hay alguna pregunta, una consulta. Ya, ya. En ese sentido, cuando se habla de la dimensión contexto institucional, en otras palabras, se refiere a la misión, el perfil, la organización y la gestión de la carrera y su funcionamiento, como ven, ¿no? En sí ahí están 3 áreas, si pueden ver, ¿no? En cuanto al proyecto académico, evidentemente, ¿no? Está el currículo, el plan de estudios, el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que les decía, la investigación,
está la extensión, vincularse a sus reflejos, a la enseñanza, ¿no? Está la extensión, está la interacción social, como pueden ver, ¿no? Es un resumen, ¿no? Para poder un poco entender que a qué se refiere cada dimensión, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la población universitaria, habla de las características del cuerpo docente, de los alumnos, de los graduados, del personal de apoyo técnico y administrativo. En cuanto a la infraestructura, es más que todo, ¿no? A infraestructura física, como los equipamientos académicos, biblioteca, laboratorios y el patrimonio en sí que tiene como infraestructura las carreras, ¿no? En ese sentido. Ahora, del proceso de acreditación del Mercosur para que esté, como les decía, no es como nosotros, no está abierto, no es el momento que es como decir, no es como nosotros quisiéramos ahorita terminar el proceso y presentarnos, no es tan así. Se presenta siempre y cuando se saca una convocatoria. Los del sistema Arcosur, primeramente se reúnen los ministros y aprueban, ¿no? O en otras palabras, sería como lo que ¿no? En otras palabras, ellos son los que determinan, ¿no? Cada año ellos aprueban las convocatorias donde bajan, donde participan ranas. ¿Qué quiere decir? Las redes de agencia nacional de acreditación, ¿no? Entonces, de cada país. Pero como nosotros no tenemos una comisión. Y a la vez baja las ranas y después a la ANA, ¿no? A la Agencia Nacional de Acreditación de cada país, ¿no? En ese sentido, ellos hacen la convocatoria, hacen un cronograma, ¿no? Esto se hace en conjunto, no se hace por separado, ¿no? Una vez que los ministros aprueban la convocatoria, es para todos los países miembros, ¿no? Las solicitudes, ¿no? Que se debe llevar a cabo el cronograma. Si es en medicina, entonces medicina se hace en todos los países, ¿no? Miembros del Arcosur. No es así nomás en Bolivia, es tiene Brasil, todos. Por eso llegan pares de Brasil, de la Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, ¿no? Entonces, por eso generalmente también el curso de pares, el nacional y el curso de pares regional. Los que aprueban pasan a la base de datos del DIPES, ¿no? Que está en el Brasil, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, vamos a suponer, ¿no? Como recientemente ha pasado, ha habido una solución, ha habido una convocatoria, en ese sentido, la OPEA el año pasado, no este año, el 2024 ha solicitado su acreditación, ¿no? Entonces, en ese sentido, entonces ellos han tenido que presentar, han tenido un periodo que lo vamos a ver, ¿no? Eso cómo se maneja, ¿no? En ese sentido, qué tiempos, cómo se da, ¿no? Pero generalmente en el sistema Arcosur son más, por decir, son más rigurosos, ¿no? En ese sentido deben estructurar bien el informe, ¿no? En eso aquí no te perdonan en el sistema. En el sistema pregunta una cosa y tienes que responder. Y aparte de si no hay la evidencia, la justificación clara, el análisis, para ellos no, de alguna manera es como no tuviera, ¿no? Por eso generalmente varias casas, aunque no crean en la historia, a partir de eso también han reprobado, ¿no? Tanto a nivel de universidades públicas como también universidades privadas, les comento, no es tan así. De nosotros es un poco flexible, ellos son un poco más, digamos, más rígidos en ese sentido, ¿no? Entonces, para ellos no se les escapa porque también en ese sentido el Arcosur los prepara, ¿no? En ese sentido, se hace una comparación, ¿no? Con sus propias metas, objetivos, competencias. También hace una combinación de elementos descriptivos y analíticos, ¿no? Tienen que ser, más que todo, en sí, aquí realmente, si uno quiere elaborar un informe de autoevaluación, porque hay una guía, el que le vamos a ver, como les decía el día sábado, se tiene que describir de una manera real, ¿no? Objetiva realmente. No hay aquí que ya no se maquilla, aquí ya no se puede poner sí, tal vez así, ¿no? Para poder ayudar un poco, no, aquí no. Aquí sí hay que precisar, ¿no? Las fortalezas, las debilidades, ¿no? En cambio, las debilidades, las causas, las medidas correctivas en su caso, ¿no? Y aquí sí el plan de mejoras bien puntual, como les mencionaba, ¿no? A los que han estado en un entonces en una matriz, ¿no? Del plan de mejoras que les he mostrado
cuando ustedes estaban iniciando su proceso, cómo deberían elaborar. Ahí sí, ¿no? La fuente de financiamiento. No se pone así nomás un plan, sino se pone de cuánto va a costar, qué tiempo va a llevar y en qué fase está todo eso. Por eso cuando vienen los pares, realmente es todo eso verifica, ¿no? No es tan así, ¿no? El marco también de referencia que debes tener, ¿no? Un contexto institucional, dice, ¿no? Sí, este marco de referencia está hablando del marco institucional, ¿no? De lo que les decía, la parte donde tiene que estar, ¿no? Debe antecedentes de la universidad, de la carrera, generalmente no sé, más adelante vamos a ver cómo lo han estructurado para revisar y hacer. En ese marco de referencia que no crean, se resalta incluso no solo ese que les he dado ese formatito que tiene la base. Incluso ahí se incorpora, yo les comento, en sí, incluso en por qué enfoque está el currículum, incluso, ¿no? Se resalta el plantel docente, ¿no? Si realmente la producción intelectual, pero así, digamos, describiendo de una manera clara y sencilla sin alargarse, ¿no? Para después entrar en ese marco. Por eso importante, es una referencia el marco institucional, ¿no? Aparte de eso, habla de los recursos, de resultados, ¿no? Habla incluso, ¿no? ¿Cuánto cuesta formar a un profesional en el área determinada? ¿Por qué creen que hay, a ver, si se han dado cuenta, nosotros cuando ustedes se han evaluado, no sé si han identificado, incluso hay varios indicadores internacionales que incluso han sido cuestionados, incluso por ustedes, ¿no? En su momento al hacer, ¿se acuerdan de ese criterio? Ese indicador que decía, ¿no? En cuanto a a la repetición de asignatura, también a la permanencia estudiantil y también al costo cuánto le cuesta formar al estudiante. ¿Se acuerdan? Ustedes decían, pero nosotros ni en el sistema tiene, ¿no? Pero en otros países les comento tiene. Y esto en el Arcosur es lo que más pondera, ¿no? Incluso es el reglamento, ¿no? De permanencia, ¿no? Es bien importante. Y el costo, ¿cuánto cuesta formar al profesional? Es bien importante. Si se dan cuenta, son tres indicadores a nivel internacional. Esos sí son pero hay más todavía, ¿no? Pero esos son los que más resaltan en el Mercosur, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, también en el Mercosur se plantea, ¿no? La evaluación de cumplimiento de los criterios y los parámetros establecidos por la carrera del Mercosur. Aunque no crean, así como las áreas del conocimiento, para esas 10 áreas que les he mencionado, en cada las dimensiones son las mismas, pero también por cada área, por cada titulación cambia en sus ¿no? En en sus, en sus componentes y en sus indicadores. Ahí es la diferencia también que tienen, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces igual, ¿no? Hay gente que se presta a decir, sí, porque ha visto, conoce cuando lleva, digamos, otro proceso para ingeniería es diferente, incluso los indicadores, no es parecido. Las dimensiones sí, evidentemente comparten, ¿no? Las cuatro dimensiones, pero dentro de sus componentes y dentro de sus indicadores igual cambian, ¿no? De nosotros. Es igual, ¿no? No es lo mismo evaluar a un médico que evaluar también a uno de ciencia de educación, ¿no? Es diferente, ¿no? Igual con el odoncólogo. Esa es la diferencia. Por eso dice que la evaluación de cumplimiento de criterios y parámetros establecidos por cada carrera del Mercosur, ¿no? Incluso las documentación, las reuniones consultivas. Para nosotros, las reuniones consultivas es lo que nosotros llamamos las sectoriales, ¿no ve? Las sectoriales, o sea, para ellos son reuniones consultivas que les hacen, ¿no? Las áreas las titulaciones en el Mercosur, ¿no? Entonces, así, para que se cambie todo esto, incluso, ¿no? Los currículos se estandaricen, se llaman reuniones consultivas, ¿no? Para lo cual también se debe contar, ¿no? En la estructura del informe, miren, el respaldo documental, anexo, información cualitativa y cuantitativa. Por eso también maneja los dos enfoques, ¿no? Y aquí es importante los anexos, ¿no? Si no tiene anexo, es como no tuviera. Y como aquí no hay una escala de Likert que te esté, automáticamente en lo cualitativo, aunque no lo crees, como cero, como no tuviera. No cumple, se pone así, ¿no? Eso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta. Ya.
Tal vez el licenciado nos podría indicar alguna de sus experiencias en las cuales ha participado en relación a lo que es el proceso de acreditación Arcosur. Sí, evidentemente, a ver, lo que les voy a comentar lo siguiente, a ver, en el Mercosur, generalmente, si se han dado cuenta, la universidad, la OPEA, en otras palabras, también hay que agradecer, ¿no? Y reconocer que también las autoridades estaban oportunas y también agradecer también por el secretario que le ha aperturado, ¿no? Para que porque yo les comento, gracias a esto ya hay una experiencia, pero aquí quiero llegar, que cuando en el Mercosur ya no te perdonan, no te contemplan, por decir, si usted se presentara por hecho o motivos en tendrían que tener incluso la dirección, aparte de eso, la dirección de evaluación juega un papel y a la vez ustedes, por eso, miren, les estoy dando esto para que se preparen y más adelante ustedes puedan responder a esos criterios con todo ese respaldo, porque la información de alguna manera usted ya la entiende. Pero ellos lo manejan de otra manera incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces, hay veces yo les comento esto, es verdad, miren, no es mentira. Muchas veces, como los pares van a diferentes, se rotan, cuando están en las bases, rotan en diferentes universidades, muchos de los pares, hay veces porque generalmente es así, ¿no? Ellos, digamos, no es como nosotros cinco pares, ellos manejan tres pares. Dos internacionales y un nacional, y el nacional cae siempre en la coordinación de pares. En ese sentido, como estos rotan los internacionales, muchas veces eso ha pasado, ¿no? En universidades públicas y privadas, que muchas veces han hecho pues copia. Y lo interesante de esta copia es que ellos no se han dado cuenta que muchos de ellos han ido a otros procesos. Esos informes muchas veces lo han presentado, solo le han cambiado el nombre y el padre llega con todo, porque no se olviden que igual que nosotros le mandamos con un mes de anticipación. No crean, el par del Mercosur es más responsable que el par nacional, porque recién está entrando a esa cultura de hacer informes. Algunos no llegan, ¿no? Entonces este par llega, hay un formato del par que es individual, y en su formato del par individual explica todo eso que es una copia. Y muchas veces de esa copia, cuando coinciden los pares, realmente dicen no han hecho un proceso, no hay un propósito, y generalmente la mayoría de las casas les comentó, no acredita, incluso yo les voy a comentar, hace años, cuando fuimos nosotros a un proceso de una privada en Santa Cruz que se presentó al Mercosur, les voy a contar y es verdad. Estábamos nosotros, era para ingeniería, justamente, y los pares, el día que llegan, se reúnen, no es como nosotros, no hay de bienvenida, nada. Él se reúne con los coordinadores y con la persona de enlace y los pares, ese ratito entregan el informe sin que nadie les diga, entregan al coordinador el informe individual. Y en el informe individual sale a resaltar esto, pues de los informes que son copia y plagio. En ese sentido, el coordinador de pares nacional y los otros dos pares, porque el par nacional muchas veces también se pone, ¿no? Como es nacional, tiene que defender también, ¿no? Porque es parte, es responsable, ¿no? Porque además conoce el contexto, pero dos que vengan con un informe muy parecido y digan que han encontrado estas observaciones, le hacen conocer al par y le dicen, mire, yo he ido a un proceso y el otro lo mismo, coincidía, ¿no? Coincidía que los dos habían estado en ese proceso y justamente el informe que había presentado la carrera es copia de otra universidad. Entonces, ¿qué pasa? Entonces él dice, el momento nosotros no vamos a hacer, pero vamos a ir a verificar, ¿no? Más allá que se haga el informe, se va a ir a constatar. Entonces ya el par viene preparado, ¿no? En la primera reunión, aunque no crean, le encara, ¿no? Al mismo rector, le dice, incluso le dice, ¿no? No le dice que ha hecho plagio, sino le dice en su informe, le explican, ¿no? Le hacen la pregunta en cuanto, digamos, al tema de investigación, esas como siempre se hace, ¿no? A nivel general hay un incentivo a los docentes, que un plantel y cómo se hace el plan dentro de la universidad, incluso, ¿no? ¿Cuánto es el presupuesto, ¿no? Y el sector empieza a explicar
le empieza, y uno de los padres le dice, mire, le quisiera comentar si usted estaba enterado, usted nos dice que hay esto dentro de la universidad, pero aquí en el informe que ellos han presentado, difiere de lo que usted ha dicho, le dice, y el sector no sabía qué hacer. Entonces el par ya va, ¿no? En esa situación baja al decano y donde más se corroboraba era cuando una vez les he contado de los equipos, ¿no? Generalmente el par, por eso yo les digo, prendan, que vean todos, ¿no? No que generalmente el par ha pedido los activos, ¿no? De todos los equipos incluso, ¿no? Y justamente la persona encargada le decía que no había activos y le decía, es imposible, porque a mí me han presentado que ustedes tienen una sala de computación, más de 100 máquinas que tienen con una tecnología, tienen el software, tienen la licencia, dice. Evidentemente no, es que no se ha podido, es que creo que el que entregaba, han hecho excusas, ¿no? Pero lo interesante del PAR para verificar eso, hace lo siguiente. Entonces dice, prenda los equipos y dice, ya, no hay. Entonces, y un par se percata de que ahí abajito de la mesa había tenido una codificación. Y al ver esa codificación, realmente ha constatado que los equipos eran pues, prestados. Y se ratifica, ¿no? Que el informe incluso era pues plagio. Y juntamente el par con el coordinador, le dicen al coordinador de pares que en representación, ¿no? Por el país que estaba ahí, le dice, le llama, y el otro par, juntamente con el coordinador que yo era, yo estaba ahí escuchado, ¿no? Entonces le dicen, mire, no podemos seguir en el proceso porque realmente el informe, uno, es un plagio, para empezar. He corroborado porque yo he venido a un proceso hace años y es el mismo informe que han presentado tal universidad y tal casera. Juntamente con el otro, sí, evidentemente, y además se cerciora que miren los equipos, es de otra universidad, de otra carrera, no es de la carrera. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, paulatinamente, entonces, querían abandonar en sí el proceso, ¿no? Dar, digamos, de una manera porque es así, ¿no? El procedimiento, pero como coordinador, porque tú también, el coordinador técnico está por parte también de la agencia, en este caso yo estaba por Senacu, entonces, al ver eso, pues también mucho hace la experiencia, yo les digo, a ver un ratito, hay que cumplir el procedimiento, les digo, hay que estar los 3 días, hay que revisar, hay que hacer las entrevistas. Más allá de lo posterior, llegará el informe y se les comunicará. Yo les digo, lo que les propongo es mantener esto callado y que se termine, pues, como se debería terminar la visita. Y en ese caso, como les digo, se hace la visita, se termina, ya, pero ya no con las mismas ganas, ¿no? Porque ya se ha evidenciado uno que era plagio, que todo era un maquillaje por acreditar. En ese sentido, el coordinador también de paz, yo le digo, tampoco comentes nada porque no puede comentar porque el procedimiento dice, no, ellos no se da un informe de salida, estaba más preocupado el coordinador de pares incluso, ¿no? Entonces yo, en esa calma, terminamos el proceso. El último día no se da como nosotros un informe de salida, sino se da, no se da un informe con la nota, todo eso, ¿no? Más bien se da el último día un informe y no se hace en público, les comento. Este informe, cuando se van los pasos, por eso no hay de bienvenida y tampoco hay de, incluso de, digamos, cuando termine el proceso se hace fiesta, nada, es en contra del procedimiento. El procedimiento lo dice así. Entonces, ¿qué pasa? Se le llama al director, se le llama en su oficina y se le agradece juntamente con el comité al director, agradece por las atenciones y todo eso. Ya el desenlace, ustedes ya se imaginarán, pues, pucha, ya cuando llega el informe, y el informe ha sido contundente, ¿no? Donde decía, uno, para empezar, sí que la casa ha presentado el informe, pero el informe es un plagio, ¿no? Y ahí ponen los respaldos, los pares, ¿no? El otro par que tenía juntamente, y el otro par hace también la observación de que todos los equipos no eran propios de la carrera, sino pertenecían a otra carrera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya se imaginarán, sale el informe preliminar y la carrera no podía sustentar, pues, porque las evidencias eran pues, únicas.
Entonces, en ese sentido, esa carrera no ha acreditado, ¿no? Y si se dan cuenta, pucha, era pues, desastroso, porque aunque no crean, se ha gastado dinero, presupuesto, y a la larga, como en una universidad privada, y ustedes saben que esas universidades, el prestigio también manejan, ¿no? Y aparte de eso, que también hay en universidades que conozco en Santa Cruz, generalmente también son pues socios los que manejan eso, ¿no? Gente que han tomado acciones, creo que lo han sacado al rector, han cambiado a toda la gente, han votado y entonces, ¿a qué quiero llegar eso? Que cuando ustedes si alguna vez se presentan a un sistema nacional e internacional, tienen que ser objetivos, no tienen que maquillar, no tienen que poner esa situación porque al fin y al cabo se juega el prestigio de la universidad como tal, ¿no? Y aparte de la carrera. Entonces, como ven, ha sido desastroso, lamentablemente, por eso hoy en día en el Mercosur, para entrar, incluso todavía le siguen teniendo miedo, ¿no? Porque los pares, para eso se les prepara. Yo les comento, en los talleres de pares, incluso no pueden aceptar ni un flash, ni material de escritorio, nada. No hay eso de regalos, les comento. Incluso los pares que regalan una vez en un proceso, creo que era en la católica les han regalado unas mochilas, a mí más, pues me han dado una mochila, de unas mochilas de lindas, les han dado incluso un bolígrafo, una pluma fuente, incluso grabado, chapado enorme, bien bonitas, cosas puta caras, les comento, que tienen plata, ¿no? Y el procedimiento no te permite. ¿Qué han hecho los padres? Hasta el último día les han regalado hasta libros, todo un compendio, todo eso. ¿Qué ha hecho los padres? Los padres juntamente, claro, ¿no? Juntamente han alzado así como un inventario, han firmado y al terminar, cuando ya se tenían que ir después del proceso al dar del informe de salida, le han entregado cada uno todo lo que le han dado, así, ¿no? Bajo inventario. ¿Sabes? Y justamente le han dicho, el procedimiento de alguna manera no permite eso, a mí me han consultado y evidentemente, ¿no? No permite, se ha tenido que devolver hartas cosas, ¿no? Entonces, como les digo, en otras palabras, que más allá de esto, los pares de alguna manera son más objetivos y son más rigurosos. Aquí, digamos, de alguna manera no hay eso que, sí, como nosotros, ¿no ve? Hay veces uno dice, en vez de uno, trataremos que sea un dos, un tres, ¿no? Porque el tema, la escala de Likert te da. Para ellos así, cumple o no cumple, así es, no cumple parcialmente o no cumple o cumple totalmente, nada más. Entonces, en ese sentido es bien importante todo esto de los informes, los respaldos, que es importante, ¿no? Además, aunque no crean, los pares, si el par se presta a esto, todo se sabe, incluso puede llegar a incluso a sacar, si no, no cumple el procedimiento, incluso porque hay casualidad, les comento, ¿no? Muchas veces se ha pescado en otra, por decir, ¿no? Es por decir aquí, digamos, ustedes van a un proceso, ¿no? Un proceso, digamos, de una universidad, pero antes ustedes han trabajado, no tiene que haber, ¿no? Vinculación, por lo menos 2 años, y después también de 2 años, no puede. No puede, porque muchas veces otros se prestan a eso, ¿no? Entonces el procedimiento es claro, ¿no? Y cuando pescan eso, incluso le pueden hacer un proceso al par evaluador, pues no es tan así. Por eso el par evaluador se cuida, ¿no? Entonces, muchas veces incluso, ¿no? Con nosotros, por decir, si un par en el sistema nacional ya participó, por decir, ha ido, digamos, por decir aquí, un ejemplo, vamos a decir, Eduardo Camacho. Eduardo Camacho ha ido a evaluar a Santa Cruz, a Ciencias de la Educación, ha sido par evaluador, así partícipe. Y después de ese año se abre la convocatoria para la carrera de Ciencias de la Educación. Él ya ha hecho el taller, todo eso, ¿no? Y en ese para hacer ya, digamos, para elaborar, para conformar ya el comité, justo nuevamente lo convocan al profesor Eduardo Camacho, él ya tiene que rechazar, por el marco ético no se permite, ¿no? Porque él ya ha participado, conoce eso, entonces él para no causar, es como dicen, no, para que el proceso no esté viciado, él tiene por ética, lo dice, tiene que dar un paso al costado.
Y si se descubre por ahí miente, porque ha pasado, ¿no? Han mentido, yo les comento, y es como muerte civil, los han sacado a los pares, ¿no? Entonces, por eso nunca uno puede. Basta que aparecido en un momento anterior, ya conoce, entonces piensa que pueda tener algún virus, ya no puede. Entonces, tiene que dar. Ha habido casos, yo he visto, ¿no? Incluso en la UNSA, yo conozco a varios padres que han ido, entonces ellos mismos presentan su carta, ¿no? De como impugnación. Dice, renuncian porque ellos ahí aclaran en la carta que habiendo participado en un proceso más antes del Sistema Nacional del CV, por ese sentido, para no crear ese proceso, se contamine y esté en ese sentido de falta de ética, entonces pues, renuncian, ¿no? Eso, hay más experiencias, pero eso es lo que le puedo contar a los demás y en especial al profesor Eduardo Camacho que ha preguntado, ¿no? muchas gracias por compartir sus experiencias. Gracias, Lick. Gracias. No, pues a ustedes, lo que en esto tienen que preguntar, porque esto no lo van a ver, esto tienen que preguntar porque hay más cosas, porque yo sé que ustedes, como este es un plus, ustedes, yo sé que miren, la UP ya ha entrado medicina, va a entrar agronomía, yo pienso veterinaria, pero de alguna manera ustedes pueden ir a orientar, ¿no? Pueden ir ya leyendo un poco más, ya con esto, ya un poco ya entenderle, porque es así, porque de la noche a la como una primera vez nunca lo van a entender, tienen que tener llegando a tener experiencia. Ustedes ya, digamos así, teóricamente están yendo a comprender, ¿no? Entonces, y eso es bueno, ¿no? Porque después va a ser más fácil los documentos que yo les voy a proporcionar, lo van a entender mucho mejor, ¿no? Eso. Ahora, dentro del procedimiento Arcosur, como les decía, cada depende, ¿no? De la reunión de Misiso, porque es abierto. Para esas 10 titulaciones sale una convocatoria. Esa convocatoria tiene un tiempo de 60 días, en otras palabras, de 2 meses, ¿no? Entonces, en esos 2 meses eh, tienen que, a esos 2 meses, ellos envían, ¿no? A todas, les comento, en aquí Senacu manda a todas las universidades autónomas, por decir aquellas que tienen, pero esas carreras que se presentan, no sé, imagínense, por decir, hay carreras que hay veces no tienen, digamos, por decir, no tienen veterinaria, a ellas no les envían, ellos tienen, a ver, por decir un ejemplo, puede ser que la auto tenga todas las, pero si no tiene veterinaria, no le van a mandar la convocatoria. Entonces ellos saben, ¿no? Igual es con las privadas. Aquellas carreras que tienen les mandan, ¿no? En sí a la cabeza del ministerio, el ministerio a las públicas, a las privadas, mediante el CUB, antes era así, ¿no? Mandaba al CUB y el CUB se encargaba de difundir a las carreras que tenían esas titulaciones, eran presentes para entrar en esa, cumplían ese requisito para la convocatoria, y lo mismo en las privadas. Entonces tardaba 60. Posteriormente a eso, esa solicitud llegaba, digamos, a la OPEA, tiene 30 días para hacer su solicitud, ¿no? Respondiendo, sí, donde ellos dicen, sí, me voy a adherir al proceso o voy a participar, ¿no? Entonces, y aunque no crean, es serio, no es nomás así. Al mover la solicitud, el rector debe firmar su compromiso en esa carta, que él va a estar juntamente con todos apoyando el proceso serio, ¿no? No hay aquí, una vez que te comprometas, no es como nosotros, ¿no? Por decir, ha pasado, les comento, nosotros han mandado su solicitud, sí, vamos a participar. Y después, posteriormente, ya cuando nosotros vamos, la visita se hace, a veces no ve, como ustedes, la visita previa, y en la visita previa, de alguna manera se da la fecha, pero no era así, nosotros hacíamos y después se daba la fecha internamente con el proceso de acreditación. Entonces, ¿qué pasaba, no? Que la carrera en esa visita decía, ¿sabe qué? No queremos entrar por ciertos motivos. ¿Qué ha pasado? Que han cambiado, no tenemos director, estamos con un interino y también estamos con el decano. No quiere, digamos, de alguna manera tener esa responsabilidad al no tener director. Entonces, muchas veces ha pasado que muchas veces ya no se lleva adelante y no hay sanción, ¿no ve? Es porque es así, ¿no? De nosotros, porque es voluntario. En cambio, el Mercosur, cuando tú haces eso, pagas, pagas por todo eso, ¿no? Si dijeras, no, no voy a participar, no, igualito tienes que pagar el pago de los PAS, porque ya eso es un gasto, entonces así se hacía, ¿no? Entonces a este tiempo iguales, ¿no? Entonces se paga, ¿no? Por eso se firmes. Por eso hay la aprobación de esto, llega la carta desde el Senacu, la comisión de Senacu está, pues, a la cabeza está el viceministro, ¿no? De Educación Regular y Universitaria,
Ahí está, por un lado, en representación está el CUB, está un representante del CUB y también de la NUP, ¿no? De la Asociación Nacional de Universidades Privadas, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, el CUB, aparte de eso, está un representante del viceministro de Investigación, y está, hay otro más, ¿no? Son dos, no me acuerdo el otro, ¿no? Pero en sí son cinco los que conforman esa comisión, ¿no? Que a la cabeza está el viceministro, están del CUB, el ANUP, está el viceministro de Investigación y Tecnología, y el otro no me acuerdo, ¿no? Pero ahí está, uno más falta, son cinco. Entonces, por eso muchas veces votan tres y no les ganan pues, a los otros. Antes no era así, antes eran tres del CUB, estaba el ministerio y estaba de la NUP, antes era así, ¿no? Entonces, pues, así nosotros, en sí, antes, Senaco lo manejaba, ¿no? En las universidades autónomas, pero a este tiempo no, ahora ya se han apoderado las privadas, ¿no? A partir de la solicitud hay 6 meses de preparación, ¿no? Antes hay la aprobación, lo leen, aprueban la postulación, hay la preparación de los documentos, incluso, ¿no? A ver, a partir de esto de la aprobación, incluso, a partir de la aprobación, ahí sí se hace el taller, aunque no crean, el ministerio juntamente de Senacu hace el taller de autoevaluación, ¿no? Para las carreras por primera vez, y también a partir que termina, primero hay veces hacen así, ¿no? Hacen el taller de pares, primeramente para contar con pares, ¿no? Hacen el taller, el nacional que lo hacen aquí, lo hacen en Santa Cruz, depende, ¿no? Cómo ellos se organizan, lo hacen en diferentes universidades, puede ser privado o pública, ¿no? El nacional que una vez que ustedes van al taller de pares regional, que puede ser en cualquier país, ¿no? A veces se llevan en 3 países, a veces puede ser Chile, puede ser Paraguay, depende también de la organización, hay veces 2 veces o 3 veces, ¿no? Entonces ahí, pero una vez que van ustedes al internacional o el que se llama al taller internacional regional, sí, ahí sí también se da examen, pero ese examen es el que vale. En ese examen, si tú apruebas, ahí recién pasas a la base de datos del DIPES, que es a la base internacional de pares del Mercosur. Entonces ahí de por vida ya eres par evaluador, no siempre, pero tienes que actualizarte, ¿no? Y ahí vas a diferentes países como par evaluador, ¿no? A partir de ahí, posteriormente, recién se hace el taller de pares, el taller de autoevaluación. Al terminar el taller de autoevaluación, te dan 6 meses para elaborar tu informe. No es como el de nosotros, ¿no ve? Hay veces ustedes preparan un año, se tarda, ¿no ve? No es, a partir de la convocatoria, salen esos dos talleres, pero a partir del taller de evaluación, ni bien termina, digamos, el taller, por decir, podía terminar, porque generalmente el taller es 3 días, les comento. A partir, puede ser lunes, martes, miércoles, ¿no? A partir del jueves, corre ¿no? En sí 6 meses, ¿no? Entonces, cosas. A partir de eso, de los 6 meses, tienen 30 días para presentar el informe, ¿no? Entonces, una vez que entregan el informe, los revisan, entregan el informe, casi, ¿no? Culminando, lo terminas. Y después de eso hay otros 30 días para la conformación del comité de pares. En la conformación del comité de pares, generalmente, como les he dicho, son dos internacionales y un nacional, ¿no? Entonces ahí. Una vez que se conforma, los pares tienen 30 días, pues bien largo han visto, ¿no? 30 días, por eso un mes antes se levanta, tienen 30 días para preparar, ¿no? Hay, ¿no? Una revisión del informe, todos los documentos. Es decir, en Senaco se manda solo el informe de autoevaluación, el plan de mejoras y los anexos, por si acaso, ¿no? Los respaldos en carpetitas, como yo les he explicado en Nacional, carpetitas, ¿no? Porque también que en el taller que les he dado también se estaba preparando para el internacional, ¿no? Entonces una vez que ellos revisen, llegan ellos, ¿no? Por eso les decía, ellos llegan, ¿no ves? Revisan 30 días, están esos, se ve la revisión del informe, tiene 31 meses antes, a partir de la constitución tiene 30 días, llega la nómina de pares a la universidad,
Pero lo interesante que cuando llega a la universidad, aquí no hay pues ni el decano, nada, automáticamente ni el director. La carrera debe nombrar una persona de enlace, unas palabras o una persona coordinadora. Ese nomás tiene contacto con el de SENACU, ¿no? Con el coordinador técnico que delega SENACU, ¿no? No hay de que, incluso los pares, no es como aquí han visto, los pares les hablaban, o sea, incluso, no sé, no sé si era así, ¿no? Entraban a almorzar, no sé, el director quiere entrar a almorzar, decía, ¿no? Quiere estar el sector ha venido, no hay eso, no hay. En allá el protocolo, así sea el presidente de Bolivia, no puede entrar, les comento, no puede entrar. ¿No? Entonces es así, ¿no? Entonces así, entonces incluso, ¿no? Ahí es, por decir, el coordinador técnico con el de enlace. Si solicita una cosa, los pares le dicen al coordinador, el coordinador técnico a la persona del enlace de caso, y ese le comunica al director o pide la información, así es. Ese es el canal de comunicación, no hay así, no hay que el par va o el docente viene, sí, qué cosa quiere o qué cosita no hay, el par no le hace caso. No es porque sea indiferente, porque es el procedimiento, ¿no? Una vez que llegan, generalmente en nuestro país les comento por el tiempo, porque yo les comento en otros países, yo les comento, los honorarios es más para el evaluador. En nosotros se ha mantenido, ¿no? $1,000 se pagaba. Por eso generalmente es 3 días, es igual que nosotros, ¿no? Pero en otros países son 5 días, les comento. ¿No? En Chile, en los que he ido yo en Paraguay y en Uruguay es 5 días, ¿no? Es mucho, depende también de eso, pero es a partir de 3 a 5, ¿no? Ahí te pagan más, ¿no? Incluso te dan tus viáticos, todo eso, es bien diferente, ¿no? No es, y el día que llegan te pagan, no es como aquí, como ese día, no sé, en la carrera de ustedes, el último día creo que les estaban pagando a los padres, ¿no? Pero es lo de menos, ¿no? Pero en allá en el procedimiento es así, se paga, no hay que el otro, no hay aquí que mañana un ratito no ha salido la plata, no, pero hay un compromiso, tienen que cumplir todo el procedimiento. Por eso incluso en estos procesos que allá se han llevado, les comento, pucha, hay veces las casas estaban renegando, porque el mismo procedimiento dice que al par se le debe pagar $1,000 en dólares. Imagínense, todavía, incluso hasta ahora, ¿no? Han tenido que pagar el doble, el triple por conseguir dólares para el sistema. No hay como aquí nosotros, ¿no? De nosotros así diferente. ¿Qué ha pasado? ¿No? Es experiencia para solucionar eso. Les hemos dicho, vienen de Chile, les vamos a pagar en pesos chilenos. A los argentinos lo mismo, ¿no? En pesos argentinos, ¿no? Así hemos ido en los brasileros, igual, les hemos pagado en reales, porque imagínense contar quién va a pagar el doble, el triple. Así hemos solucionado con los padres, pero con los del Arcosur no, han tenido que pagar porque el procedimiento lo dice, ¿no? Entonces, ahora no sé, recientemente a mí me han llamado, me han dicho, dice, ¿cómo han hecho? ¿Tienen alguna experiencia? Yo les he dicho, ¿por qué no les plantean eso al Mercosur? Y creo que no querían aceptar, pero estaban tratando de ver ese mecanismo por la crisis que vivimos el país, pues imagínense, es difícil encontrar dólares. Entonces, en eso estaban, ¿no? Creo que va a haber recién una reunión en Senacul y le van a plantear eso, como experiencia para solucionar ese problema, porque les comento, estaba grave, pues cuando estaba 21 2 estaba, ¿no? El dólar estaba, cada $100 estaba pues 2,000, ¿no? Estaba, ¿no? Casi el triple, entonces estaban preocupados porque las universidades hacen en función de un POA y el POA no puedes pagar por demás, ¿no? Entonces eso refleja porque el cambio está a 6 puntos, sí, lo dice, ¿no? Pero en el tema ya paralelo ya es diferente, ¿no? Nadie te va a cambiar como dicen teóricamente, ¿no? 6 puntos, ¿no? Eso. Ya después de eso, como les digo, el último día, los pares llegan los 3 días, hacen, ¿no? Hacen el informe de salida, no dan nota, solo ese informe de salida es de agradecimiento, les comento, nada más, ¿no? Posteriormente, los pares tienen, digamos, el comité tiene 30 días para hacer llegar su informe preliminar, ¿no? Generalmente el informe preliminar es, digamos, como un informe preliminar que le hace llegar a Senaco y después le hace llegar a la carrera y tienen 15 días en ese transcurso, 15 días de hacer llegar el informe.
Posteriormente le llega, tiene 15 días para ver las observaciones de la carrera, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? En medicina ha llegado, ¿no? La anterior semana y me han llamado, me han dicho, no, lo hemos leído y yo les he dicho, ¿cómo es? A ver, páseme, yo lo voy a leer. He dicho, entonces sabían y se habían apresurado, ¿no? Pero estaba bien, ¿no? Tenían que, porque también hay maneras para escribir, no es nomás así de escribir. Ellos han aceptado, ¿no? En esos 15 días ya han respondido que, que aceptan. Una vez que aceptas el informe, porque si hay alguna observación, es la oportunidad de hacer notar. Tal vez, digamos, en el informe dice, no cuenta con, no ha habido evidencias, ¿no? Entonces ahí respalda, sí, tiene que mandar, pero justificar todo eso, ¿no? Todo eso. Si no mandan, es que en esos 15 días ya al último hay 30 días para hacer llegar ya el informe final del comité, ¿no? Del comité de pares a la SENACU, ¿no? A la Comisión Nacional. Tiene 30 días. Después de esos 30 días se hace la misión y el dictamen, ¿no? El que lo hace, ¿no? Eso llega a SENACU, aceptan, va a haber pues hay una reunión, hay una reunión ordinaria también igual que nosotros, pero es de la comisión nomás. Se reúnen, lean el dictamen y posteriormente le hacen, ¿no? Le hacen llegar, ¿no? Ese informe también así como nosotros, ¿no? Llega al COB, pasa al comité de acreditación, él se presenta a una conferencia de universidades, ellos lo presentan a una reunión de agencias de la RANA o a una reunión de ministros, si fuera el caso. Entonces ahí se aprueban todos los informes de todos los países, les comento. Ahí se aprueban todos los informes y una vez que se aprueban los informes, ahí con el dictamen, ¿no? Si dice de acreditación o no acreditación. Entonces los que son cuando no acredita la carrera, ni la mencionan ni la llaman, por si acaso, ¿no? Entonces, solo a las que acreditan se presentan, ¿no? Se acredita una vez que sale ahí donde dice, también sale una resolución donde dice que a Senaco la autoriza, ¿no? Las de la RANA, las agencias juntamente con ¿no? O una reunión de ministros donde se autorice que se le haga la certificación, ¿no? Entonces, se le hace llegar, ¿no? Se le dice, no es como nosotros así, ¿no? Ellos hacen, digamos, un solo evento donde dice, por decir un ejemplo, ya en San Simón vamos a hacer ese evento y les vamos a entregar a toditas las calles, sean privadas y públicas, su certificado de acreditación juntamente con su resolución. Y ahí les entregan, ¿no? Ahí en ese evento a toditos, ahí de Senaco, ¿no? En representación de la como agencia, ¿no? Con el dictamen de todo eso, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, como ven. Esa es la diferencia. En cambio de nosotros es eso, ¿no? La autoevaluación, la evaluación con pares, ese tipo tenemos en el sistema, ¿no? Y lo que ustedes ya conocen, ¿no? La autoevaluación, ¿no? Que desarrolla, ¿no? Lo mismo, ¿no? El procedimiento es en sí lo mismo, pero donde cambia es en el comité de acreditación, que eso es la comisión nacional de acreditación, que sería SENACU, ¿no? Donde ahí tomando en cuenta el dictamen, pues si esa acreditación sí la presentan, la leen, lo que les decía, ¿no? En la reunión en las ranas o en la reunión de ministros, ¿no? Que lleva, es como decir nosotros, ¿no? Nosotros a una conferencia o a un congreso, ¿no? En otras palabras, ¿no? Parecido, ¿no? Y ahí sale, ¿no? Una resolución donde dictamina, ¿no? Y en el sistema solo se presentan estos dos, en el sistema Arcosur, solo se presenta el informe de autor, plan de mejoras, pero lo más importante, los respaldos, ¿eh? Y todito debe estar vinculado, les comento, ¿no? Tienen que estar con hipervínculos todos sus respaldos, ahí tienen que ser, ¿no? Eso, no hay eso que tienen que buscar, ahí mismo donde hablo, tiene que estar todo ordenadito, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es como ven, generalmente los PARs es esto, ¿no? Lo que nosotros generalmente presentamos, ¿no? El informe de autor, el plan de mejoras, el plan de estrategia de desarrollo social, currículum, plan de estudios, formularios. Es la diferencia, ¿no? Nosotros tenemos 5 documentos, en cambio ellos solo 2 documentos, pero con todas las evidencias y los respaldos. Eso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y después eso, ¿no? El comité de acreditación que está conformado, como les decía, en sí sería lo que es SENACU, ¿no? Para nosotros SENACU, ¿no? Entonces eso, ¿no? El secretario nacional de evaluación, el secretario institucional nacional y el secretario nacional académico, o el secretario, pues, si fuera el caso de la acreditación de un posgrado, ¿no? Eso, ¿no? Eso en cuanto a un resumen, ¿no? Eso, ¿no? Ahora. Eso sería, queridos compañeros, pero no sé si hay alguna pregunta, algo, ¿no?
¿Alguna pregunta? Licenciado, buenas noches, le habla Cristian. Hola, Cristian, adelante, por favor. Bueno, la, la comprensión está en todo el proceso. Claro, va a haber similitudes, eso entiendo desde mi punto, ¿no? A mí un tanto no sé si es preocupación como tal, y lo comento, es la forma de preparar los documentos, ¿no? Y mi consulta sería, licenciado, ¿cómo podemos asumir esa especialidad de preparar documentos con las características del Mercosur? Porque sé que hay el taller de autoevaluación, pero muy al margen de poder ser en el taller, hay una forma de poderse, vamos a decir, entrenar, trabajar, revisar, o solamente la experiencia nos va a llevar a este proceso. Usted es una buena pregunta. Mira, por eso yo te digo, el día sábado no te pierdas. Voy a tratar de resumir todo lo que esté, pero voy a compartir esto para que se den cuenta lo que les quiero dar el día sábado. Y viene a tu pregunta, ¿no? Que es bien, lo que tú dices es bien importante. Yo creo que con todo lo que se ha explicado, tú lo has entendido de una manera, digamos así, bien clara. Y lo que tú estás tratando de preguntarme es evidente. No es lo mismo, ¿no? Como nosotros en el sistema es más, hay una forma de organizar, incluso, ¿no? Hay dos verbos, uno que es el debe demostrar cuando dice y el otro que no, cuando no dice debe, entonces, en otras palabras, cuando se dice cuando dice el componente y el criterio debe demostrar, en sí estamos hablando de un requisito mínimo de acreditación, lo que tenemos nosotros. Y cuando no dice debe, quiere decir que es un requisito complementario, ¿no? En ese sentido, por eso yo les decía el día sábado, no se pierdan, porque es harto, ¿no? Entonces, por eso yo no quiero, no, les voy a dar esto, ¿no? Lo que es importante para que un poco estén todos y miren. Les voy a dar cómo se organiza la autoevaluación de las carreras del sistema de la universidad, de las carreras en el sistema ECOSUR. Eso es lo que te preocupaba vos. Vamos a hablar de cómo es el proceso, cómo se organiza, todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo vamos a hablar el día sábado, pero ya te adelanto, ¿no? Para que tú el día sábado no se falten, ¿no? Porque, como les digo, esto no lo van a ver, no lo va a ver ni otras carreras. Creo que ustedes en del módulo, creo que es el uno, la experiencia que ustedes ya tienen con el del sistema ya un poco, como recordamos, ya afirmado, ¿no? Pero yo creo que el plus de este módulo es esto, cómo se hace la organización de autoevaluación en el sistema de Arcosur, ¿no? Yo creo que eso es, como les digo, son 93 diapositivas. Entonces he tratado de resumir todo esto de cómo se organiza toda esta información y qué documentos debemos tener, ¿no? Entonces yo creo que el día sábado voy a responder a claridad todo lo que hoy día me estás preguntando, ¿no, Cristian? Gracias, licenciado. Otra consulta, dice, no sé si estoy cargando. No, Eh, no, mm, adelante, hermano, estás para eso, ¿no? Otra característica es, bueno, una visión, digamos, de construirse como par. Es cierto que hay otros niveles de, de formación, vamos a decir, complementaria a lo que pudiéramos estar realizando. Hay algunos canales donde uno puede solicitar o sitios donde uno puede, vamos a decir, fortalecer todos los conocimientos como pares evaluadores, claro, con criterios en este caso de Arcosur, anteriormente comentó de Cinda u otros elementos, Sí, o sí, es, sí. o es específicamente de trabajar con las agencias. No, puedes trabajar con las agencias. ¿Sabes qué pasa? Es que es el tema. ¿Sabes qué? Estos cursos hay pues en Argentina se es abierto. Hay otro que todos son abiertos, pero para eso tienes que ir allá, ¿no? A ver, los cursos generalmente son presenciales. Si vos vas como, digamos, como PA, te van a inscribir allá. No hay problema, porque es parte en sí de y mejor porque pagas, a ellos no les interesa, pero el requisito es que seas uno docente
y otro que tengas, digamos, en otras palabras, el patrocinio de tu universidad y a la vez lo tienes porque al presentar vos como una designación, puedes inscribirte yendo a la Argentina, Chile. Hay cursos para procesos así. Hay. Entonces, yo creo que ahorita tú, lo primero deberían, ustedes tienen dos cosas, ahorita ya se están formando, hemos hecho el taller. El taller de pares, ¿has participado, Cristian? No, no tuve la oportunidad por tiempos de trabajo, dice. Ya, es que eso es también complementario, mira, y no sé, voy a tratar, es que, ¿sabes qué? El taller que nosotros hemos hecho, yo le he dado la parte técnica, ha sido bonito, pero ¿sabes qué falta en estos? Incluso en este módulo, el tiempo para dar este módulo es muy poco. ¿Sabes qué? Por lo menos este módulo, así hablando, por lo menos para darlo bien, por lo menos debería ser 8 clases, ¿no? 8 clases porque debería darse, ¿no? Desde las bases teóricas, incluso entrar en dos procesos, ¿no? Una mirada en la parte donde tú estás siendo evaluado y después la otra mirada, la que tú dices, ser para evaluador, es ser evaluador. Porque no solo es eso, ¿no? A ver, en estos sistemas yo les comento, una cosa es formarse como coordinador técnico, otra cosa es ser para evaluador, otra cosa es ser observador. En Bolivia no tenemos observadores. ¿A qué me digo? ¿Qué quiero decir? Observador es aquella persona que en sí ha estado por todo es eso, ¿no? Ha estado como coordinador, ha estado como para evaluador. También hay que estar, ¿no? En el lado de saber hacer los informes, ¿no? Estar en la comisión de autoevaluación, ¿no? Porque eso te permite también tener otra visión, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener eso, al empezar eso, también te preparas, no solo es queda ahí en el pregrado, porque no te olvides que también en otros países como en Argentina, Chile, los que nos circundan, hay también, se evalúan generalmente, hay experiencias en posgrados. No sé si ustedes han visto ahora con eso de la acreditación. En Chile ya han acreditado posgrados y generalmente sale, no sé si ya les ha pasado, en Colombia lo mismo, ¿no? Sale si sus posgrados, dice, entra a la maestría, dice, ¿no? Al doctorado de un programa acreditado. No sé si han notado es que ese programa ha sido acreditado por su agencia. Entonces, como ves, no solo hay queda en pregrado, queda en posgrado, incluso a nivel institucional hay universidades que se acreditan también las facultades y las universidades, te comento. Entonces, esto de ser en sí par evaluador es otra carrera. Y es bien bonita, ¿no? Aquellos que les gusta, porque de alguna manera, aunque no creas, y ustedes que son ciencias de la educación, pucha, mejor lo entienden, ¿no? Porque es parte de su esencia y otra cosa, ¿no? Ves desde adquirir esa experiencia y formándote, puta, vas comprendiendo en sí, ¿no? La educación en el nivel superior, en el tercer nivel, en el cuarto nivel, que es posgrado, y a nivel institucional, ¿no? Y vas reflejando ciertas incluso, ¿no? Incluso no se necesita ser genio, sino en estos procesos te conviertes incluso a asesorar ciertos aspectos de entonces directrices dar lineamientos, ¿no? Lo que necesita la universidad, porque en sí, hay veces no es tanto el título, ¿sabes cuál es? La experiencia. Y al tener esta experiencia, digamos, en pregrado, posgrado, y peor con tu formación de ciencias de la educación, hermano, pucha, puedes dar pues lineamientos claros, ¿no? En sí, lo que yo les decía, ¿no? Con el mayor respeto, ustedes, deberían dar incluso las directrices, las políticas, los lineamientos en cuanto a qué, al enfoque, de cuál enfoque ustedes como universidad deberían llevar en este siglo XXII, ¿no? En este siglo XXII, ¿no? En cuanto ustedes deberían ocuparse en dar ese asesoramiento en cuanto a los currículum de todas las casas de la OPEA en cuanto al plan de trabajo de la educación a este mundo globalizado, a las nuevas competencias, habilidades, porque
esa es pues su naturaleza, ustedes lo entienden mucho mejor, pues, ¿o no? Entonces, como te digo, ¿no? Entonces, es importante que en Bolivia no hay, ¿no? Porque generalmente estos cursos son caros, traer a gente que sabe bastante, ahí ya nadie va a pagar, ¿no? Y yo te digo, yo más bien he tenido suerte, ¿no? Porque cuando estaba mi mentor, él, porque él era muy conocido, él se formó por ahí y tenía buenos contactos con los países, con las agencias hasta ahora. Él me ha dado la apertura de ir incluso no a los cursos a tales cortitos, por decir, a veces llevaban los sábados y yo viajaba los viernes, ¿no? Entonces me llegaba el domingo, iba incluso, ¿no? He ido al Paraguay igual, ¿no? Entonces, gracias a él, ¿no? Gracias también a las invitaciones, ¿no? Entonces, porque yo te digo, un curso de ese, así, para ser para evaluador, aparte de ser te cuesta pues 5.000, 10.000 dólares, así vale. Y no es tan, como te digo, barato, ¿no? En cambio, nosotros, en nuestro país eso está faltando, ¿no? Está faltando que al no tener agencia, porque es así, ¿no? No tenemos una agencia, porque la agencia debería, ellos son los, digamos, la agencia es la autorizada en llevar adelante digamos, cursos, ¿no? De formación, no solo, incluso la agencia en otros países no solo se dedica, te comento, por eso te digo, es una bonita carrera, por eso yo hablo de ustedes, porque ahora me vas a entender más, porque en las agencias no solo se dedican a evaluar universidades, sino en todos los niveles de la educación, te comento, ¿no? Institutos, colegios, ¿no? Primaria, todo lo que es la parte de educación, en sí la agencia se dedica a todo eso, ¿no? Entonces, como ve, todavía nosotros estamos aislados, ¿no? Es un poco de educación superior manejamos, pero y el otro lado de la educación regular. Entonces, por eso es bien importante, por eso también era bien importante que se cree la agencia, pero la agencia se la ha querido crear con en otro sentido, ¿no? En un tema político. Es por eso que no ha habido, digamos, un entendimiento. Por eso también el sistema de la Universidad Boliviana ha rechazado, ¿no? Porque quería que sea dependiente del Estado y las agencias no son dependientes, ¿no? En diferentes países. Otra cosa que el Estado le da, ¿no? El financiamiento, pero en sí, digamos, es un colegiado que nombra, ¿no? A los que, digamos, van a ser responsables, ¿no? Generalmente, ¿no? En estas agencias, ¿no? Por eso también es en el marco ético y de la transparencia, por eso también deben ser muy cuidadosos, ¿no? Porque también se puede prestar a muchas cosas si te das en el tema, porque a este tiempo era antes así, ¿no ve? Cuando estaba, digamos, no quiero llegar a hablar mal, ¿no? Pero era así, ¿no? Cuando estaba más Mendoza, ¿cómo hacía, no? Los agarraba a las universidades, decía, si tú apoyas, yo te voy a ayudar, te voy a dar presupuesto, te voy a hacer pagar tus sueldos, lo que ha pasado, ¿no? Pero es otro tema, ¿no? Y eso creo que era, ¿no? El temor del sistema de la universidad boliviana que sea dependiente, ¿no? Y por eso empantanado, ¿no? Pero eso es eso, hay cursos, yo te comento, ¿no? Pero yo por eso he viajado, ¿no? He tenido una invitación, he ido a dar también allá una experiencia que he ido, ¿no? A la Universidad de Tarapacá. Ahora también me han invitado a ser parte, a pasar clases, ¿no? De actualización de un taller que se va a llevar en Chile, pero vía virtual, ¿no? Pero eso tienes que entrar, alguna vez que tú entres a alguna base de datos, te llega la invitación también ya cuando eres par, cuando ya te formas como par, ya de por sí también te llegan las actos de los otros países, y a mí me llega, pues por eso te digo, ¿no? Entonces, de alguno, yo manejo 5 sistemas, lo que les he dado son dos, ¿no? Que es lo que generalmente manejamos, ¿no? En nuestro país, eso, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Para un poquito aclararte, ¿no? Pero puedes formarte, eso no te impide a que te formes en otro país, tal vez el más cerca, más pro sería ver del Perú, ¿no? Sale también, te comento, ¿no? Y creo que en estos últimos, no sé cuándo ha salido virtual, te comento. Hay también, hay que estar atento, ¿no? Hay que entrar a las agencias, entrar a la agencia del Perú, de Chile, y hay veces sale, hay cursitos cortitos, digamos, de así, ¿no? De procesos de autoevaluación que te van fortaleciendo más, ¿no? Y también eso te ayuda para prepararte como par también, porque tocan también partes del par, ¿no? Eso te podría decir, ¿no? Gracias, Lisen, ya me da más norte. Sí. Gracias.
No sé si alguien más hay y si no hay, y ahí quedaríamos porque son 93 diapositivas. Yo quiero tal vez ir el día sábado, pues vamos a estar más tranquilos, con más calma y dar esto que creo que va a ser la última clase. Con esto cesaríamos y este sería el plus, ¿no? Es un plus muy bonito que no lo van a ver, nadie casi lo ha visto, ¿no? Yo esto estoy dando casi, a ver, estoy dando desde el 2017 porque, a ver, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Después de 8 años estoy volviendo a dar esto, les comento, porque antes yo estaba, pues yo era miembro de Senacu, les comento. Yo era parte de Senacu y ahora con todo lo que ha habido, el tema político, ha puesto gente que realmente están aprendiendo, ¿no? Pero es otro tema, ¿no? Pero estoy volviendo a dar más de 8 años esto, porque antes lo daba yo, antes, ¿no? Medicina, veterinaria, me invitaban también harto, ¿no? Entonces ahora como ya no somos, yo no soy miembro, ya no mucho más me estoy dedicando al CV, ¿no? Pero afuera sí voy, ¿no? Afuera sí me invitan para explicar mis experiencias, porque nuestro sistemita, aunque no crean, es bonito. Ahora peor con lo que se está actualizando, les comento. De ustedes falta su área, lo vamos a actualizar y van a ver, vamos a mejorar también nuestras variables, sus indicadores en función a su naturaleza de ustedes también, porque se acuerdan de ustedes cuando han hecho el informe bajo las variables, los indicadores, había indicadores obsoletos o había indicadores que no se entendían, ¿no ve? Ambiguos, ¿no ve? Ahora van a estar más claritos, van a ver porque ya hay la propuesta, todo ahí, les comento, nada más. Eso. No sé si hay algo más, si no hay nada más, agradecerles, ¿no? Por su Doki, ¿cómo tiempo. está? Adelante, David. Muchas gracias, doctor. Sí, es interesante lo que nos está dando. Me llama la atención la última parte y eso es de suma importancia, creo, para la carrera, para los docentes, incluso para aquellos que nos están ayudando en la unidad de acreditación y evaluación de la carrera, de Sí, acreditar el tema de acreditación, los puntos, los parámetros que existían. Hace un par de meses o un mes han venido los de la CV para un poco hacer un seguimiento de las observaciones que se ha tenido. sí, Entre sí, ellos debatíamos, y esto me parece de suma importancia porque hay que hacerlo. Había una observación de la cantidad de libros por estudiantes en una biblioteca, ¿verdad? sí, sí, Eh, Hay una cantidad, creo que cinco, si no me equivoco, ¿no? Por estudiante, ¿no? sí. Bueno, carreras como las nuestras que tenemos, digamos, 3.000, 4.000 estudiantes, mucha, imagínense cuántos libros necesitamos. Yo decía, tienen que ser necesariamente físicas porque ahora ya vivimos en una era tecnológica, Eh, eh, ya eh, las bibliotecas son digitales, ¿no? O sea, sí, una sí, sí, barbaridad sí, pensar sí, sí, que sí, se cierran a esas cosas. Yo les decía, ¿no? Ya creo que hay que abrirnos también. Justamente me decía, ¿no? Sí, lamentablemente la CV, y eso también hay que reconocer, ¿no? Hay que ser críticos también. Evidentemente tenía algunos parámetros que no se entendían tan bien, ¿no? Pero hay Mm, que esperar mm, todavía que, como ahora, me alegra la noticia, que se actualicen, porque eso va a abrir, digamos, nuevos, creo, horizontes ya en aspectos más contextuales, digamos, ¿no? Ya hay una inteligencia artificial, creo que eso ya es de suma importancia. En educación superior es una realidad que creo que no podemos, que se llama, dejar de lado, ¿no? Y eso seguramente me alegra que se esté diciendo, también sería prudente que nos puedan ayudar a socializar. Lo que nosotros queremos es cumplir con todas las recomendaciones y, bueno, por lo menos en la reunión que hemos tenido, nos tenido felicitaciones porque hemos avanzado una gran medida, seguramente el informe ya nos hará llegar. Evidentemente faltan algunos puntos que hemos demostrado que estamos en proceso, pero ese dato me alienta, ¿no? Me alegra mucho. sí, yo he propuesto toditos, se han actualizado, es que yo te voy a decir franco, yo he tenido experiencia, yo he ayudado a hacer varios marcos, incluso el de posgrado, ¿no? Pero gracias a esa experiencia, ¿no? A ir a otros lados, no tanto, por eso les digo, no es el título, es la experiencia. Entonces, de ustedes yo ya lo tengo. Otra cosa es que ustedes participen y ustedes le pongan, digamos, si quieren, en otras palabras, ponerle lo que realmente necesitan, ¿no? Ahora, evidentemente, ¿no? A ver, por eso hay que agradecerle, ¿no? Yo les digo así con esa confianza, María Luisa, Luis, estaban muy preocupados. A mí me han consultado y yo les he dado, les he guiado para que no tengan problemas, porque yo he sido el coordinador de la carrera y sé cómo lo han visto los pares, y que entonces yo creo que lo que les está faltando a ustedes es el que tiene ahorita mayor peso el currículum, tienen que trabajar, ¿no? Porque más allá de que se van a actualizar
Igual en estas actualizaciones el que tiene mayor peso también es el currículo y no se olviden que en una renovación ya no se les va a perdonar. Por decir, en otras palabras, ya no va a haber un poco más de consideración. Y eso es cierto, vayan, a ver, pregunten en una renovación ya no, por decir, ya no hay el hecho de que tú estás recién empezando y sí, ya hay que ayudar porque es importante que ellos también mejoren, ¿no? Porque también es evidente, ¿no? Eso, pero hay cosas que también la carrera, más allá de esto, también como ustedes lo han dicho, ustedes son parte de Ciencias de Educación, tienen que proyectarse. ¿En qué sentido? Evidentemente, hoy día el contexto del mundo globalizado ya no es tanto como decir las bibliotecas físicas, pero es importante por dos razones también. No te olvides que hay veces, no sé, ¿no? Hay gente que realmente, por muchas cosas, ¿no? Hay veces uno puede aprender en lo físico que en lo digital, ¿no? Por muchas razones, pero no voy a entrar en debate. A lo que quiero decir que sí, por lo menos debe haber, ¿no? Una cantidad de libros representativos. No habrá el indicador como antes te pida, ¿no? Porque lo mínimo es por decir, por cada título debería haber 3 libros, por cada título, o 3 ejemplares, ¿no? Pero hoy en día lo que se quiere es que ya ustedes tengan también suscripciones a bibliotecas virtuales. Lo que también se necesita desde ese punto de vista, ustedes deberían ver la manera, no sé, tal vez un consejo, ¿no? Es una opinión mía y propia, ¿no? A ver, no les voy a dar nombres, pero les voy a transmitir esta experiencia. En una universidad, en una carrera, esos libros, ¿saben cómo lo han solucionado? Lo han solucionado que lo han escaneado todos esos libros. Pero esos libros lo han vuelto digitales, pero esos libros lo tienen en estantería, pero esos libros no se pueden descargar por una razón, porque ellos no tienen la autorización o los derechos de autor. Porque cualquiera te puede decir, te pueden hacer tal vez a la universidad pagar, porque tú sabes, todo se entera. Entonces, tú vas a la biblioteca, desde la biblioteca tú puedes, o cualquier, digamos, tengas internet, lo puedes ver como estantería, pero eso sí, no te permite descargarlo, uno. Entonces, otro, ¿qué han hecho? Otros hay uno que copia libros y lo vuelve digital, lo mismo. Pueden comprar esa maquinita, no sé cuánto vale, y todita su biblioteca, ustedes lo podían digitalizar y hacer un sistemita. Y lo puedan poner tal vez en una pestañita. A la vez, ustedes ya están solucionando ese problema. Imagínense, basta que un libro sea digital. Imagínense a cuántos van a poder dar o a dar ese servicio. Pucha, a miles. Entonces también tienen que plantearse soluciones así concretas, ¿no? Experiencias que les puede ayudar. Incluso, ¿no? Por eso yo les digo, desde ahorita, digamos, la biblioteca debería, ahorita tal vez no tiene personal, tal vez dar beca trabajo a los estudiantes, ir escaneando y solo lo tengan. Y ahí ustedes también solucionan, es lo que yo les he dicho, ¿no? A varios, entonces pueden solucionar, porque si se dan cuenta, es como si estuvieran teniendo una biblioteca interna digital propia de ustedes. Entonces eso va a poder facilitar a que cuando vengan una renovación, ya por lo menos, ya no sea pues, ni un 2 directamente un 3 incluso hasta un 4, ¿no? Y peor un 5 si tienen ustedes suscripciones a bibliotecas virtuales, porque ahora es eso, ¿no? Es cierto, no hay que negar, es la tendencia, ¿no? Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? En los libros digitales, porque hay veces también no todos los libros digitales tienen, pues, este permiso de autor, ¿no? Tendrían que tal vez conseguir para poder, porque les comento, en un proceso así han hecho, ¿no? Han digitalizado, pero no han tenido el cuidado ellos daban nomás a los estudiantes, y justo en un proceso ha venido el autor de un libro, y a una universidad le ha hecho pagar, ¿no? Le ha hecho pagar porque no le han pedido autorización y ha tenido que pagar. Es por eso hay que tener también mucho cuidado. Entonces, si ustedes pueden ver ese mecanismo, ¿no? Y después entrar a ver la manera de hacer una suscripción, porque les comento, hay convenios.
Ahora incluso yo, miren, sin ir lejos, ustedes ya están acreditados. Al ser acreditado, si ustedes van a cualquier universidad de afuera, hasta pueden hacer convenios con biblioteca, incluso hasta con la católica. La católica tiene, incluso les comento, no es por mentir, los que son del sistema, yo les comento, si quieren, ¿no? Tendrían que hacer un convenio, porque yo sé, yo hace años cuando era estudiante, yo no podía encontrar libros, porque mis libros estaban, digamos, uno estaba en Santa Cruz, otro estaba en Chile, porque para hacer mi tesis necesitaba esos libros. Entonces, ¿dónde encontró todos esos libros? Aunque no crean, la católica había tenido. Y cuando yo les digo, entonces me dice, usted puede aquí afiliarse, me dice, pues, y 50, creo que pagas anual, creo es 100 pesos, es 80 pesos he pagado anual, porque era parte, como es la 14 parte del sistema, te la. Y ahora, recién hace 3 meses he ido, y igual, ¿cómo es el convenio? Sigue, me dice. Incluso les voy a dar un dato, varios de la OPEA se habían inscrito, hay estudiantes, habían sabido bajar. ¿Y por qué no ustedes averiguan eso y hacen un convenio? Porque ellos tienen ciencia de la educación, les comento. Ellos tienen. Y así ustedes puedan tal vez aperturar, tener que les va a ayudar bastante también en la carrera. Solo eso comentar. No sé si les pueda ayudar de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, Doki. Gracias por la información. Estamos tomando en cuenta. Ya. No sé si nadie más o alguien más tuviera alguna pregunta. Vamos a poder nosotros ya culminar ahí. Y el día sábado les esperaría con todo esto que les estoy compartiendo, ya veríamos todas cositas, ¿no? Entonces, cosas en sí, es bien importante. Yo creo que van a ser ustedes, creo que en la OPEA y en el sistema, creo, también privilegiados, porque son pocos los que lo van a ver, ¿no? De esta manera. Muchas Ya, gracias, licenciado Ángel, por sus aportes y por compartir todas sus experiencias. El sábado le esperamos. ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, que están cordialmente invitados porque yo sé que lo van a tener, pero también pregunten, porque es la idea, ¿no? Yo les voy a dar todo lo que voy a tratar, tal vez dar todas esas experiencias resumidas, es 93 diapositivas, pero a la vez también pregunten porque después van a tener la oportunidad, tal vez se les presente y ya por lo menos ya van a tener la idea cómo poder, digamos, ayudar a las carreras, ¿no? Entonces y eso también es una manera, ¿no? También de entrar a este mundo de la medición, ¿no? De la calidad y que hoy en día nadie le da la importancia, pero es un instrumento muy poderoso en muchas cosas, yo les comento. Incluso a partir de esto yo pienso que se pueden hacer muchos trabajos ustedes, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Y yo les digo, no debe, ustedes, al menos ustedes que están yendo a un paso, están aprendiendo mucho de las experiencias de las otras universidades. Yo pienso que en este tema de su plan de estudios, que tienen la oportunidad ustedes de hacer el rediseño curricular, deberían poner una asignatura que se llama medición de la calidad. Ahí deberían ver y salir bien preparados. Y es una manera, un plus también de la carrera para ver que están formando. Ahí también, no solo, pues, si no se podría también ahí ver el tema de coordinadores, de par, los protocolos, ¿no? Cómo es la llegada, todo. Es amplio, les comento. No solo es eso, de observadores. Los observadores, como les decía, son aquellos que han pasado por todo, son los que realmente, son los que en otros países no saben quién. A tu lado tú te sientes, cuando van a hacer los talleres de paz en Argentina, en Brasil, hay gente especializada, los llaman observadores. ¿Quiénes son ellos? Ellos observan a los coordinadores técnicos y a los pares evaluadores si realmente tienen la pasta para ser pares evaluadores. Y cuando ven que son muy buenos, hasta ellos mismos los convocan y los becan y los van a formar.
¿no? Para tener un capital, porque ellos los están formando no solo para pregrado, los están formando para posgrado y los están formando para ser pares a nivel universidad, que vayan ellos en representación de la universidad a evaluar universidades, les comento. Esa es otra experiencia, es bien bonito, les comento. También otros procedimientos también es, ¿no? Cuando se evalúa, se presenta a la universidad. ¿Y saben cuál es la que va a haber? Miren, y les voy a comentar. La dual, la de Sucre, la Universidad de Sucre se está preparando para que su universidad, toda la universidad se evalúe, les comento, con la dual de México. No, miento, con la de Latinoamérica, sí, del Caribe. Entonces, con ellos se están preparando, van a ver, ahí incluso sale en el Facebook, rumbo a la evaluación institucional, dice. Y miren, como siempre, ¿no? Como es la primera que será evaluada, ¿no? La universidad. Imagínense. Es otra experiencia también. Es bien bonito eso. Están trabajando, les comento. Ya, pues sin eso, no quiero cansarles. Para mí ha sido un placer, como siempre, usted sabe, yo me emociono y a veces me puedo quedar toda la noche. Entonces, en ese sentido, gracias a todos, muy buenas noches, descansen, nos vemos el sábado.